Colegas, buenos días. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la sesión de elaboración del AF3. Es un anexo financiero que se presenta en el cierre contable gubernamental de cada año, denominado depreciación, amortización, agotamiento y deterioro. Contablemente está relacionado con la cuenta 1508, ¿ya? En donde se registra todo tipo de consumo del potencial que trae consigo un activo. Ustedes inicialmente cuando adquieren activos, adquieren tanto activos bienes tangibles como intangibles, ¿no? Estos bienes están sujetos a una depreciación o una amortización en su gran mayoría de casos por el uso mismo que le dan a ese potencial de servicios. Algunos por desuso están sujetos a un deterioro, ¿no? En el caso de agotamiento, esto más que todo aplica para bienes agrícolas, para productos agrícolas, ¿ya? Seguramente algunos posiblemente lo puedan tener, aplicaría en ese caso. Bien, en el cuanto a la depreciación, amortización, para el desarrollo del F3 es bastante sencillo, ¿no? Lo único que tienen que hacer es descargarse de su auxiliar estándar. Un segundo, lo único que tienen que hacer para el caso del F3 es ir a su auxiliar estándar. Voy a entrar un rato a mi auxiliar. Ahí está, me voy a mi auxiliar estándar. Me voy al módulo contable, reportes, libros contables y mes a mes de su libro auxiliar estándar, mes a mes tienen que descargarse la cuenta 1508, ¿ya? Solamente la cuenta 1508. ¿Sí? Que dice depreciación, amortización y agotamiento, 1508. ¿Sí? Y ¿qué pasa cuando me descargo esta cuenta? Vamos a ver un poquito la parte contable. A ver, ¿qué pasa cuando me descargo esta cuenta? Justamente acá tengo un archivo donde me he bajado toda la cuenta 1508. Vamos a ver. Ese es mi auxiliar estándar, ya bajado en Excel. Lo voy a filtrar. Ahí está, lo filtro. Y como ven, solamente he filtrado la cuenta 1508, ¿no? El mayor de la cuenta 1508. Ahora, ¿qué hay que estudiar un poco acerca de esa 1508? Eh, veamos cómo funciona, ¿ya? A ver, permítanme un segundo. Bien. Cuando ustedes se bajen todo el movimiento de la cuenta 1508 tiene que ser desde enero hasta el mes de diciembre, ¿no? Enero, diciembre. En este caso también yo he hecho eso, me he bajado hasta noviembre. Hasta diciembre tendría que bajarse y con eso comenzar a procesar la información. Miren, si se fijan un poco en el formato del patrimonio neto, funciona de la siguiente manera. Esta es la presentación normal del AF3, depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, ¿ya? El formato del AF3 es un formato bastante amplio, lleno de muchas columnas y muchas filas, pero básicamente lo que menciona en sus filas, como ven acá en la parte izquierda en sus filas, muestra todos los conceptos por la cual los activos fijos, tangibles o intangibles están sujetos a una depreciación o una amortización, agotamiento o deterioro, ¿ya? Este por un lado, ¿por qué motivos se deprecia o se amortiza o se deteriora un activo fijo? Pero acá también ven ustedes unas columnas, ¿sí? Ven ustedes unas columnas. En esas columnas ven también los motivos por los cuales aumenta o disminuye tu depreciación, tu amortización, tu agotamiento y deterioro. Justamente acá está la columna de disminuciones y está la columna de aumentos. Las disminuciones tienen distintos conceptos por la cual disminuye la depreciación, que en este caso es porque lo estás vendiendo, el activo fijo, porque estás transfiriéndolo o porque de repente lo estás dando de baja. Acá hay una columna que dice otros, una columna que dice otros, y normalmente es cuando das de baja a un activo fijo y también le das de baja de paso a su depreciación o a su amortización, ¿ya? Entonces, eso produce una disminución justamente en estos conceptos, ¿ya? ¿Por qué aumentan estos conceptos de depreciación y amortización?
Normalmente aumentan porque ustedes mes a mes le hacen estimaciones, ¿no? Estimaciones mediante una nota de contabilidad, estimaciones de depreciación y de amortización comúnmente, ¿no? También puede aumentar tu depreciación si en caso hicieras una revaluación. Bueno, la revaluación no se hace desde el año 2014. De preferencia se hace revaluación, perdón, a nivel nacional cada vez que la Contraloría Pública se pronuncia y te autorice a hacer la revaluación de activos fijos. Si no, simplemente no lo tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, estos son los motivos por los cuales tu depreciación o amortización en casi todos los casos aumenta o disminuye. Disminuye porque estás vendiendo un activo o porque estás transfiriendo el activo a una entidad pública o porque estás dándolo de baja, ¿no? Tu depreciación baja totalmente. O aumenta, ¿por qué? Porque haces tus estimaciones mensuales de depreciación y amortización a través de nota de contabilidad. O también haces una revaluación de activos. O también puedes hacer una alta. Cuando tú recibes una alta de activos, ¿no? Recibes el activo, pero también recibes con su depreciación acumulada. Eso aumenta la depreciación. Puedes también recibir un traspaso de otra entidad pública. De otra entidad pública te traspasa activos fijos, pero también te traspasa con su depreciación acumulada. ¿Ya? Toda esa información entonces se registra en este AF3. ¿Ya? Rubén nos comenta estimación o provisión. Bueno, normalmente la palabra estimación se aplica a lo que son activos y provisiones a lo que son pasivos. Eso lo van a ver seguramente en la NIC SP, en la NIC SP 19, que es se denomina pasivos, activos, pasivos, provisiones y otros activos contingentes, ¿no? Algo así. Y también en la NIC SP3, cambios en políticas contables, errores y estimaciones. Ya, entonces, si quieren ver un poco de estimaciones, se tienen que ir al NIC SP3. Si quieren ver un poco de provisiones, se tienen que ir a la NIC SP19. Pero en resumen, las estimaciones se aplican a lo que son activos y las provisiones a los que son pasivos. Mucho cuidado con el tema técnico que se aplica acá, ¿ya? Si bien es cierto, las depreciaciones ustedes lo hacen de manera mensual, es básicamente porque están aplicando el método de línea recta, ¿no? Sus activos pueden estar sin movimiento, es decir, sus activos pueden estar sin uso, pero sin embargo, ustedes tienen que continuar depreciando esos activos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran un activo, no están comprando su aspecto físico. Lo que están adquiriendo es un potencial, ese potencial que está dentro de ese activo, que trae ese activo. Ese potencial va a comenzar a darte beneficios a tu entidad siempre y cuando lo uses. Si no lo usas, evidentemente no te va a dar potencial. Pero el hecho de que no uses ese potencial no quiere decir que mes tras mes no se vaya depreciando, que mes a mes no se vaya amortizando o deteriorando, ¿no? Es como si el día de hoy yo me compro un celular y lo activo. No lo estoy activando porque sobrepasa el cuarto de IT, no lo estoy activando porque es un bien tangible o porque lo puedo tocar. Lo estoy activando porque este celular trae consigo un potencial de servicios que me va a servir siempre y cuando yo lo utilice, ¿no? Y ese potencial de servicios normalmente me va a durar durante su vida útil. Un celular, asumo, bueno, yo cambio celulares cada 3 años en promedio, el potencial para cada usuario puede ser de 2 años, ¿no? Lo puedo utilizar durante 2 años, 3 años, 4 años, qué sé yo, ya depende de cada usuario. Pero el hecho es lo siguiente, en promedio, el potencial de un celular, te damos un simple ejemplo, te puede durar unos 3 a 4 años, ¿no? Porque después entra una obsolescencia tecnológica, ¿sí? A lo que le llaman una obsolescencia predeterminada. Todos los activos normalmente que ustedes adquieren, sobre todo que son tecnológicos, ya están sujetos a una obsolescencia predeterminada. O sea, así ustedes lo utilicen o no utilicen, ese activo se va a tener que deteriorar. Por lo tanto, desde el día cero, ustedes ya tienen que ir depreciándolo, así lo usen o no lo usen. El hecho de que hoy día me compre un celular, ¿no? Y lo guarde en una caja y lo utilice después de cada 3 años, no quiere decir que esta no haya estado sujeta a una depreciación. Evidentemente que sí, porque su potencial que me iba a ofrecer en el año 3 se debe haber deteriorado o depreciado casi totalmente. ¿Entienden? Entonces, no se sujeten a solamente a usar un activo y recién depreciarlo. También sin dejar de usarlo, puede estar sujeto a una depreciación, incluso a un deterioro por obsolescencia tecnológica. Ya, ese es en el caso de activos. Hay activos, por si acaso, que están sujetos
a una depreciación. Su naturaleza prácticamente es depreciativa. Desde el momento en que lo compras, estos están sujetos a una depreciación. Pero hay activos que su naturaleza es todo lo contrario. Conforme pasa el tiempo, estos comienzan a aumentar de valor. Por ejemplo, es el caso de los terrenos, ¿no? De los terrenos, pero también habría que ver la ubicación del terreno o los usos que se dan a ese terreno. Muy distinto es a comprar un terreno agrícola que está sujeto a un agotamiento, ¿no? Un terreno agrícola, como es el caso de un terreno que está en una área urbana, que año tras año comienza a revaluarse, ¿ya? Entonces, hay activos que están sujetos a una depreciación, hay activos que no. Por eso que normalmente hay un párrafo, ¿no? Cuando ven ustedes en la Directiva 005/2016 de propiedad de planta y equipo, que les indica que los terrenos no se deprecian. No necesariamente, ¿no? Habría que ver las condiciones de ese terreno para saber si se deprecian o no. ¿No? Esos vertederos, esos terrenos que sirven como vertederos de basura, ¿no? Donde la municipalidad recoge toda la basura y lo lleva a un lugar y ahí comienza a enterrar la basura, esos terrenos pues, sufren una depreciación porque ya son inutilizables. Entonces, habría que ver la naturaleza del activo que ustedes están adquiriendo para ver si está o no está sujeto a una depreciación, ¿no? Los activos culturales que tiene el Ministerio de Cultura a través de sus direcciones desconcentradas a nivel nacional son activos que en vez de estar sujetos a una depreciación, al contrario, están sujetos a un aumento de su valor a través del tiempo, ¿ya? A través del tiempo, por el bagaje cultural que trae consigo, ¿no? Por la historia que trae consigo ese bien cultural. Por lo tanto, esos bienes no están sujetos a una depreciación, al contrario, están sujetos a un aumento de su valor. Eso es en cuanto a los activos fijos que ustedes deprecian o amortizan o agotan o deterioran año tras año. ¿Allá? Ahora, por si acaso, cuando viene una auditoría y les hace una visita preliminar, lo primero, como una observación de rutina, les va a soltar un memo de control interno indicando que qué acciones has tomado con respecto a los bienes que están depreciados totalmente, cuyo valor neto sea igual a un sol. Esa es una observación de rutina, o sea, no es una observación para que se asusten. Como es una visita preliminar, ellos al culminar su visita preliminar emiten un reporte de alerta temprana, RAT, reporte de alerta temprana. Y es típico, es como comprar pan francés todos los días, en donde te ponen que evalúes la vida útil de aquellos bienes cuyo valor neto sea igual a un sol. ¿Ya? Entonces, si no lo han hecho, si en todo el año no han hecho ese memo elevado hacia abastecimientos, hacia el área de patrimonio, preguntándole qué se va a hacer con esos bienes a valor neto de un sol, hágalo en este momento, porque la auditoría se los va a pedir. ¿Ya? Se los va a pedir. Tanto a ustedes como al área usuaria, que en este caso es patrimonio. Ustedes no pueden evaluar la vida útil de esos bienes que están a valor neto de un sol. Si ustedes tienen bienes a un sol, o hay dos cosas que se pueden hacer: seguir utilizándolos o darlos de baja. El hecho que finalmente ustedes no van a tomar ninguna acción operativa, pero sí tienen que comunicarlo al área de abastecimientos preguntando cuál es el estado situacional de estos bienes, solicitando la evaluación de la vida útil. La evaluación. Muchos confunden la palabra evaluación con reevaluación o reevaluación. Son temas totalmente distintos, ¿no? Incluso el mismo personal de patrimonio se confunde con esos términos. ¿Ya? Una cosa es evaluar la vida útil, es decir, tú compraste un activo, este activo te va a durar por cierta cantidad de años. Al finalizar la cantidad de años, ustedes como patrimonio comienzan a evaluar si van a ser utilizados por más tiempo. No están evaluando nuevamente la vida útil para ver si van a utilizar más tiempo. Entonces, sobre esa evaluación hay dos cosas que se tiene que hacer, ¿no? O modificar la depreciación, ¿sí? O simplemente dejar el activo tal como está. Por ejemplo, miren, yo me compro un celular y lo voy a depreciar en 5 años. Llega el año 5 y el valor neto de este celular es de un sol. Entonces yo voy a patrimonio y le pregunto, oye, ¿qué vas a hacer con este celular? ¿Lo vas a utilizar? ¿Sí o no? Sí, lo voy a utilizar. ¿Por cuánto tiempo? Por un año más, porque después de ese año voy a comprar un nuevo celular. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Yo haría una modificación a mi depreciación? No, no lo haría. ¿Por qué? Porque cuando llega una depreciación, esa depreciación toma el nombre de estimación. Estimación. Y una estimación es una aproximación.
yo aproximé o estimé que este bien, este activo fijo, lo iba a depreciar o lo iba a utilizar, perdón, en 5 años. Viene de patrimonio y me dice, no, o si acaso lo voy a utilizar por un año más. Me equivoqué por un año, perfecto, no hay ningún problema. Total, mi estimación está sujeto a un pequeño margen de error. Ese margen de error, que ustedes se pueden equivocar en cuanto a estimaciones, es máximo de 2 años, ¿ya? Máximo de 2 años. Si en caso de, tienen bienes a valor neto de un sol, ¿ya? Si tienen bienes en caso de valor neto de un sol y terminan de depreciarlo y llega, por ejemplo, al año 5 y este celular les vale un sol, le preguntas a Patrimonio por cuánto tiempo más vas a utilizar este celular o lo vas a dar de baja. Y si Patrimonio te dice, no, lo voy a utilizar por 3 años más, quiere decir que tu depreciación que has aplicado a este celular ha sido acelerada. ¿Ya? Ha sido acelerada de tal manera que al año 5 lo has convertido en un sol. Entonces vas a tener que modificar tu depreciación, modificar. Porque si tú comparas los 5 años de haber depreciado más los 3 años que el patrimonio te dice que los vas a seguir utilizando, de 3 a 5 hay una gran proporción en cuanto a las fallas de tu estimación como depreciación. ¿Ya? Entonces ahí sí contaduría te dice, ¿sabes qué? Modifica tu depreciación. Has hecho una depreciación acelerada, modifícalo. Redúcelo de tal manera que vuelva a darle un valor, un pequeño valor al celular, ¿no? Un pequeño valor que le permita seguir depreciando en los 3 años restantes. ¿Ya? Eso lo van a encontrar seguramente en la directiva 005, pero esa sería la traducción. Ustedes pueden hacer estimaciones de depreciación y pueden tener un margen de error en cuanto al cálculo de su depreciación, que máximo puede ser dos, de 2 años. ¿Hasta acá tienen alguna consulta referente a depreciaciones, amortizaciones, deterioros, agotamientos? ¿Sí? ¿Se entendió hasta el momento? No, para seguir continuando. Bien, entonces, como les decía inicialmente, las auditorías de manera anual siempre van a llegar con esta observación de los valores netos a un sol. Tienen que hacer una evaluación de la vida útil. Esta evaluación, por si acaso, no implica que ustedes, si tienen activos a valor de un sol y en este caso patrimonio les diga, voy a utilizarlo por 2 años más, eso no implica, por si acaso, que ustedes le den un nuevo valor a sus activos. Muchos piensan que, por ejemplo, ¿no? En este celular, lo compré, me costó 1.000 soles, lo deprecié, al año 5 ahora vale un sol, valor neto de un sol. Y viene abastecimientos y me dice, oye, por si acaso este celular lo voy a utilizar por 2 años más por 2 años. El hecho de que utilices por 2 años más no quiere decir que el valor neto de un sol de este bien lo tengas que modificar, lo tengas que reevaluar. ¿Ya? Los activos fijos y sobre todo tecnológicos no se reevalúan. ¿Qué activo fijo tecnológico en el tiempo aumenta su valor? Ninguno, ¿no? Ninguno. Entonces, normalmente está sujeto a una disminución de su valor conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque estás utilizando su potencial. ¿Ya? Entonces, el hecho de que patrimonio te diga vas a utilizarlo 2 años más o un año más, no quiere decir que su valor neto de valor uno lo tengas que modificar. Déjalo ahí tal cual. ¿Ya? Lo único que quiere decir es que ese es un valor referencial que lo vas a utilizar por un par de años más. Ese es todo. Pero estos bienes, sobre todo bienes muebles, no están sujetos a revaluación, o es decir, a un aumento de su valor. Salvo que ustedes me digan que sean bienes inmuebles, ¿no? Que por el transcurrir de los años y de acuerdo a la ubicación geográfica que tienen, estos sí evidentemente pueden subir su valor. ¿Ya? Por si acaso, no por el hecho de que tengas un inmueble, sí o sí tiene que aumentar su valor. ¿Ah? De acuerdo a la ubicación puede que aumente, o de acuerdo a la especulación también pueden que bajen su valor. Cada hecho económico es totalmente distinto. Bien, Alberto nos comenta, profesor, la vida útil puede aumentar por una mejora. Claro, si tú le das una mejora a un equipo, puede mejorar, pero hay un pequeño detalle. Miren, todos los activos, por ejemplo, el celular que les comento, me puede durar 5 años. Si le pregunto a la señorita, señorita, este celular, ¿por cuánto tiempo me va a servir? Ah, por 5 años, por 7 años, ¿ah? Pero tienes que cuidarlo bien, pues, ¿no? Tienes que cuidarlo bien. Y para cuidarlo bien, ¿qué tienes que hacer durante ese lapso de tiempo de 5 o 7 años? Tienes que darles mantenimientos, mantenimientos preventivos comúnmente. Evidentemente, esos mantenimientos preventivos lo único que hacen es mantener la vida útil a la que estaba predestinada, ¿ya? Solamente se llega a eso. Pero
que el hecho de que le hagas mantenimientos preventivos no quiere decir que le aumente el valor al activo que has adquirido. Lo único que haces es mantener la vida útil para la que estaba predestinada. Si no le haces esos mantenimientos preventivos, ya tu equipo ni siquiera te va a durar 5 años. Probablemente al segundo o tercer año se malogra y tengas que comprarte otro. ¿Ya? Entonces los mantenimientos preventivos no aumentan la vida útil, no aumentan la vida útil de un activo, solamente las mantienen en condiciones normales. Ahora, hay otros mantenimientos que son los mantenimientos correctivos. Los mantenimientos correctivos son porque justamente dejaste de hacer mantenimientos preventivos al activo. Es decir, no le hiciste mantenimientos mensuales o anuales a tu celular, que en un momento dado algo se malogra, una pieza importante, tienes que ir al técnico, lo cambia, te sale caro y haces el mantenimiento correctivo. Pero ese mantenimiento correctivo tampoco va a aumentar la vida útil, lo único que va a hacer es mantenerla. Hiciste ese mantenimiento correctivo porque dejaste de hacer mantenimientos preventivos. Pero hay otro tipo de adquisiciones que le puedes hacer al celular que sí, le pueden mejorar su potencial de servicio, ¿no? No sé, aumentándole el procesador, la memoria de RAM o el disco duro. Y efectivamente eso sí va a aumentar el valor de tu activo. Pero, ¿por qué les hice toda esta historia? Porque eso en el sector público normalmente no ocurre, ¿ya? Normalmente no ocurre. Tal vez a las computadoras sí les hagas de vez en cuando, ¿no? Mantenimientos preventivos, que ayudan solamente a mantener la vida útil, no a aumentarlas, ¿ah? A mantenerlas, ¿ya? Pero hacer compras que mejoren el potencial de servicio o que aumenten la vida útil, difícilmente se da ese contexto en el sector público. Rubén nos comenta, profesor, ¿cuál es el marco legal sobre la disposición del margen del error de 2 años? Está en la directiva 005-2016 EF-52.01 de propiedad, planta y equipo. No te lo dice como te lo estoy explicando. Te dice simplemente que si aquellos bienes a valor de un sol, ¿no? Que tienen más de 2 años de utilidad, se recalcula la depreciación. Solamente te dice eso. Si el uso adicional que le vas a dar a ese activo es mayor a 2 años, se tiene que recalcular la depreciación. Es lo único que te dice, ¿no? De aquellos bienes a valor neto de uso. Pero como ven, trae todo un historial atrás, referente a por qué tienes que recalcular o no la depreciación. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna consulta hasta el momento? En realidad la depreciación, amortización, agotamiento o deterioro tienen un sinfín de casuísticas prácticas. Lastimosamente que para charla se reduce a una cuenta 1508, ¿no? A una famosa 1508. Los deterioros existen, los deterioros evidentemente existen, pero el punto es que no se registran contablemente, ¿no? Los proyectos de inversión, muchos proyectos de inversión que están a medio terminar, están sujetos a un deterioro, ¿no? A veces tú estás construyendo una obra pública, que se llevó un colegio, y por falta de presupuesto, porque la constructora no está de acuerdo con las especificaciones técnicas, porque algo dentro del proceso no se dio tal como planeaba, el proveedor paraliza sus actividades, te quiere cobrar más, tú no tienes presupuesto, se paraliza la obra, se van a procesos legales, ¿no? Eh, es- eh, Se extiende más el plazo de construcción del colegio, pero ese colegio que está a medio terminar, ¿estaría sujeto a un deterioro? Evidentemente que sí, ¿no? Si tú pones ahí, construyes una pared y eso lo dejas abandonado por 2 años, definitivamente va a estar sujeto a un deterioro. Ahora, ¿deterioro de qué? Acá les pregunto, ¿deterioro de qué? ¿Qué es lo que se está deteriorando cuando dejas una construcción abandonada por 2, 3 años? ¿Qué es lo que se deteriora? O sea, ¿qué es lo que nosotros contabilizamos como deterioro? O como depreciación, amortización o agotamiento. ¿Qué? ¿Qué es lo que se registra como tal? A ver, los leo o los escucho. ¿A qué nos referimos con deterioro? ¿Deterioro de qué? ¿De que de repente en la pared hay una rajadura? ¿O alguien haya puesto una pintada, algo así? ¿O esté empolvado esa pared? ¿Eso registramos contablemente como deterioro? ¿O a qué se refiere con deterioro? ¿Deterioro de qué? Entonces, se refiere, a ver, vamos a ver los mensajes, vamos a ver los mensajes. Deterioro de valor, ¿no? Alberto dice deterioro de valor, exactamente.
El deterioro es ese potencial de servicio que traía consigo ese activo que estás construyendo, ¿no? Ese activo. Y que no lo vas a ver a simple vista, pues, ¿no? No porque vas a ver de repente una rajadora por ahí, o alguien hizo un rayón por ahí, o de repente el fierro se oxidó, ¿no? De la columna, vas a decir, ah, se ha deteriorado. No funciona tanto así, ¿no? Tendrías que ir a un especialista, un ingeniero, para ver el grado de deterioro de ese activo. Roberto Milisato nos comenta, ¿cómo se calcula el deterioro? Ya, ese es un trabajo técnico mucho más profesional, ¿no? Evidentemente, no está dentro de la competencia funcional del contador, ¿no? Eso lo tendría que hacer un profesional en la materia de ese activo, ¿no? Precisamente en ese tipo de activo, para poder calcular el grado de deterioro. No sé, hace pruebas de carbono, qué sé yo, pruebas de durabilidad, dureza, maleabilidad del, del cemento, ¿no? Con los ladrillos, con que está. Y se da cuenta ahí si esta columna está bien construida o simplemente hay que derrumbarla toda y volver a construirla porque ya pasó 2 o 3 años de que la obra esté abandonada. Pero eso depende mucho del experto, ¿no? Del experto en el tema. Nosotros solamente lo reflejamos a través de números, pero no hacemos el trabajo operativo de calcular el deterioro. Alberto nos dice, profesor, para el año 2024 ¿se debe aplicar el deterioro de valor en aplicación a las NICs? Sí, sí se debe aplicar, ¿no? Se aplica. En realidad, estamos en un proceso de transición que al menos va a durar unos 3 años y sí se debería aplicar para todos los proyectos de inversión o activos que sean materiales y que sobre todo tengas pruebas fehacientes de que hay un proceso de deterioro. Muchos auditores, sobre todo en las privadas, vienen y dicen, ¿cuál es tu evaluación de deterioro? No has hecho en este año. Sí, pues, pero no es que porque la NIC me dice, haz deterioro, lo voy a hacer. Tiene que haber indicios de que tu activo ha estado expuesto a un tipo de deterioro para recién iniciar las acciones. Si no hay esos indicios, simplemente no se hace nada. No se hace nada. Tiene que haber un indicio, no sé, vivías en un lugar, pasó un terremoto, hubo un montón de rajaduras, pero se evaluaron si era inhabitable o no ese lugar, y ahí tranquilamente recién puedes hacer tus evaluaciones de deterioro y reflejarlo contablemente, ¿no? O por ejemplo, por la corriente del niño o de la niña, muchos colegios pueden estar inhabitables, ¿no? O muchas pistas y carreteras también no son de fácil circulación. Esos evidentemente están sujetos a un deterioro. ¿Lo registramos ese deterioro contablemente? Actualmente no, nunca lo hemos hecho. Debería, evidentemente que sí, ¿no? Evidentemente que sí, pero eso requiere de personal especializado, de tiempo y sobre todo de presupuesto. ¿Ya? Veamos qué más dice. Eh, Kelly nos dice, ¿cuál es la diferencia entre vida útil económica y vida útil? Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Pero vamos a tratar de responderla. En cuanto a la diferencia entre vida útil económica y vida útil, es lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de aterrizar esa idea. Y creo que está en la directiva 005 2016, pero es la siguiente, ¿no? Tú puedes comprar una computadora y la computadora te puede durar 10 años. Esa es la vida útil, pues, ¿no? De la computadora. Te puede durar 10 años. Le preguntas al técnico, ¿cuánto tiempo va a utilizar esta computadora? 10 años, pues 12 años, ¿no? Por si acaso. Hasta lo que dure, pues, hasta que se caiga. Ya, perfecto. Por si acaso le estoy dando mantenimientos preventivos, o sea que sí, va a durar. Ya, ok. Entonces, pero hay una vida útil económica y la palabra económica está relacionada más que todo con el patrimonio de la entidad. O sea, ¿qué tan beneficioso es para mí el utilizar un activo fijo? Puede durar 10 años, pues, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo a mí me va a ser útil ese activo? Es como un ser humano, ¿no? Un ser humano puede vivir hasta los 90 años, perfecto, pues, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué edad es útil está dentro de la población económicamente activa? ¿No? Será hasta los 60, ¿no? Hasta los 70, hasta que se jubile. Incluso dicen que el ser humano, normalmente sus potenciales, habilidades, comienzan a disminuir a partir de los 55, 60 años, comienzan a decaer y tienen que ceder el puesto dirigencial a la nueva generación. Entonces, el ser humano puede vivir 90 años, esa sería su vida útil, pero su vida útil económicamente hablando, es mucho menor. Entonces, sobre ese rango, ustedes tienen que también evaluar sus activos fijos. Juan Arias nos dice, en lo que corresponde al ajuste
por una nueva vida útil del activo cuando el bien está a valor de un sol. Ello implica ajustar la depreciación desde el año uno, no sería parte del saneamiento de depuración, como ahí sí dicho acto ya culminó el 31 de diciembre y ahora con las NICs, ¿cómo sería? Ah, ya, sí entiendo la pregunta. Miren, en el caso de la consulta de vuestro compañero Juan Arias, nos dice de aquellos bienes, hablar de un sol, ¿qué pasa cuando haces la evaluación de la vida útil y esta supongo ha superado los 2 años de vida útil adicional que se van a utilizar? ¿Qué haríamos con este caso? ¿Sería parte del saneamiento contable? Sí, sí sería parte del saneamiento contable, evidentemente. Y así no haya saneamiento contable, no haya que el comité ya ha presentado su oficio a la DGCP, igual forma parte de un saneamiento contable. El saneamiento contable es de toda la vida, o sea, todos los años tienen que hacer saneamiento contable. Para que ese saneamiento contable disminuya, ustedes tienen que disminuir el nivel de riesgo en cuanto al registro de su información. Y para disminuir el nivel de riesgo, ustedes tienen que fortalecer sus controles internos. La clave del trabajo del contador está en los controles internos, no está en hacer asientos contables. Si corrigen los controles internos, esa contabilidad va a ser limpiecita solita. Solito, ustedes van a ver posibilidad estándar, procesar y al toque le sale todo. Pero siempre y cuando fortalezcan sus controles internos. Sí, sería materia de una depuración y saneamiento en años futuros, sin importar de que haya esta comisión. Ahora, nos indica qué va a pasar ahora que estamos en este inicio de proceso de adopción de NICS-SP. ¿Cómo sería? Igual. O sea, en realidad, Juan, justamente parte de este proceso de adopción de NICS-SP es primero limpiar todas tus cuentas, ¿no? Por eso que había justamente la contaduría desde el año 2021 inició este proceso de saneamiento contable antes de comenzar a adoptar las MIX SP, ¿no? Es como cuando tú entras a tu cocina y ves que está todo desordenado. No puedes cocinar, ¿sí o no? No puedes aplicar tus filtros de calidad para hacer tus lomos saltados, ¿no? Primero tienes que limpiar la cocina. Eso se trata, ese es el de depuración, pues, ¿no? Ese es primero limpia todo, deja todo en su lugar, ¿no? Las cucharas, los tenedores, todo bien lavado, todo bien limpio, la cocina limpia, y recién ahí comienzas a implementar tus técnicas, tus controles de calidad, tus normas internacionales de contabilidad para preparar lo que tú buscas. De eso se trataba justamente hacer este saneamiento contable, ¿no? Esta limpieza, para recién entrar a este proceso de transición de NICS S2. Si no lo has hecho, hay que retroceder, o sea, hay que nuevamente depurar, ¿no? Depurar lo que quedó pendiente. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Ya, listo. Entonces, como ven, eh, este hecho económico llamado depreciación, amortización, agotamiento y deterioro tiene muchas historias de por medio. Si gustan en el transcurso de la clase me van consultando. Pero vamos a ver un poco cómo funciona, ¿no? Este AF3. Ustedes tienen acá una serie de filas, ¿no? Como les dije inicialmente, perdón, una serie de filas, pero también tienen una serie de columnas, ¿no? Y estas columnas, este, te muestran por qué aumenta o disminuye la depreciación. Que en realidad es sencillo, ¿no? Tu depreciación aumenta porque tienes más activos, pues, ¿no? ¿Y por qué tienes más activos? Ah, porque las has comprado, porque te han transferido, porque te han donado, o porque has dado de alta activos sobrantes. ¿Y por qué disminuye tu depreciación? Ah, porque tienes menos activos, ¿no? Mientras menos activos tengas, menos depreciación tienes. ¿Y por qué tienes menos activos? Porque lo has vendido, porque lo has donado, porque lo has transferido o porque has dado de baja un activo. Esos movimientos que acabo de mencionarles justamente están en estas columnas de disminuciones y aumentos de la depreciación. ¿Ya? Lo curioso acá, colegas, es que cada uno de estos movimientos que les acabo de mencionar, altas, bajas, donaciones, transferencias recibidas, entregadas, sobrantes, faltantes y demás, que influyen en la depreciación. Cada uno de esos hechos económicos, esos eventos económicos, ustedes lo registran mediante una nota de contabilidad. Hay una nota de contabilidad específica para cada tipo de movimientos de aumento o disminución que ustedes hagan. Entonces, estas columnas que ven acá en pantalla de la F3 representa una nota de contabilidad que ustedes han registrado. Por ejemplo, ¿no? Acá en aumento, ustedes tienen la columna de estimación del ejercicio. En esta columna de estimación, ustedes van a registrar todas las operaciones
que han hecho de depreciación utilizando la nota de contabilidad 09, me parece, 0004 creo, ¿no? O 0003. Vamos a ver por ahí. No, no la tengo acá en pantalla, pero hay un código de contabilidad específico justamente para la depreciación. A ver, vamos a ver, creo que lo tengo acá en mi base de datos. Un segundo. Sí, acá está, 090004, ¿no? Con este código, con esta nota de contabilidad, ustedes hacen sus estimaciones del mes. Y evidentemente se van a alimentar en esta columna que dice aumentos, estimaciones del ejercicio. Cada una de esas columnas que ustedes ven acá representa un hecho económico que ustedes lo han registrado con determinada nota de contabilidad y que a su vez esta tiene un referido código contable, ¿no? Un referido código contable. Esto es con respecto a las columnas, colega. Las columnas. Con respecto a las filas, estas filas que ustedes ven acá, depreciación de edificios residenciales, unidades no residenciales, bla, 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 ya, cada uno de estos rubros que ustedes ven acá tiene una cuenta contable, ¿sí? Una 150, una 1501, 1502 o 1503, que está relacionado con una cuenta contable de depreciación, que en este caso es la cuenta 1508. Entonces, todas estas filas que ustedes ven acá representan cuentas contables. Y todas estas columnas que ustedes ven acá representan notas de contabilidad con sus códigos correspondientes. Notas de contabilidad, cuentas contables. Prácticamente todos los formatos financieros trabajan de esa manera, con cuentas contables y con notas de contabilidad. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera de que ustedes desarrollen su AF3. Depreciación, amortización y agotamiento. Bien, hasta acá alguna consulta, sino para ir proceder a entrar al llenado del AF3. ¿Ya? En el AF3, a ver, vamos a ver un segundo. En el AF3, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que bajar su auxiliar estándar mes a mes, ¿no? Su auxiliar estándar mes a mes de la cuenta contable 1508 mes a mes. Yo he hecho eso, me he bajado todo solamente el auxiliar estándar de la cuenta 1508, ¿no? Y mi mapa, evidentemente mi mapa de esta depreciación, amortización que yo he hecho, miren si se fijan acá, en la descripción, yo qué cosa he hecho, depreciación de intangibles, baja de bienes, depreciaciones de vehículos, depreciaciones de maquinarias, depreciaciones de edificios. En mi caso solamente he trabajado más que todo con depreciaciones y amortizaciones, que le registran en la cuenta 1508 a través de una nota de contabilidad, que está acá. Esta nota operación, que ustedes tienen un software estándar, es su nota de contabilidad. ¿Ya? Es su nota de contabilidad. Ahí está, ¿no? Entonces, este código de la nota de contabilidad me avisa de en qué columna tengo que ubicarlo acá en pantalla, ¿no? Acá, ¿en qué columna? De acuerdo a la nota de contabilidad o al código de nota de contabilidad que utilice, voy a saber en qué columna voy a ubicarlo acá dentro del AF3. En mi caso particular, casi todos son 09004, o sea, casi todos mis movimientos van a viajar a esta columna que dice estimaciones del ejercicio. ¿Ya? Estimaciones del ejercicio. Ahora, la pregunta es saber a qué fila va a ir. ¿A qué fila? Bueno, eso depende mucho de la cuenta contable relacionada con cada una de estos conceptos. En este caso yo tengo acá mis subdivisionarias, ¿no? De la 1508 para saber a qué fila, en qué fila aterrizaría, perdón, el importe que yo estoy contabilizando. ¿Ya? En mi caso, miren, entonces lo hago un poco más sencillo. Yo tengo una pequeña macro que me indica, que ya lo configura, pues, ¿no? Que ya lo configura. ¿Sí? Ahí está mi pequeña macro en la cual me dice, la macro me dice, por ejemplo, ¿no? A ver, tengo un saldo inicial. ¿Por qué tengo un saldo inicial? Miren, ¿por qué tengo un saldo inicial? Ah, porque evidentemente he utilizado la nota de contabilidad, y acá está, ¿sí? La nota de contabilidad 010001. Es
el asiento de apertura. Por eso para mí es un saldo inicial, ¿sí? Estimación del ejercicio. Ahí está. ¿Por qué todos son estimaciones de ejercicio? Ah, porque en mi caso he utilizado el código de la nota de contabilidad 090004, que es el código que yo utilizo para hacer mis estimaciones mensuales de depreciación y amortización acumulada. Ahí está, pues, ¿no? Ahí está. Depreciación y amortización acumulada. Listo. Después, ¿qué he utilizado? Acá también he utilizado el rubro otros. Veamos que acá hay en el rubro otras, dice acá, ¿no? Rubro otras. Y el rubro otras, ¿para qué sirve? Veamos, otras, por la baja de bienes, ¿no? Ahí está, pura baja de bienes. Tengo un montón de baja de bienes. Ya. La baja de bienes lo que hace es disminuir mi depreciación, disminuir mi depreciación. Entonces, eso se registra justamente acá, en disminuciones, en el rubro otros. Toda la depreciación por concepto de baja de bienes, registradas en la cuenta 1508. Y listo. Lo único que hago es esta información que ya está debidamente agrupada por conceptos, ¿sí? Agrupada por conceptos. Lo único que hago es aplicarle una pequeña tabla dinámica y acá está mi tabla dinámica. Está mi tabla dinámica y ya pues comienzo a pasarlo a la web, ¿no? En la web, ustedes, si se darán cuenta, en esta web, vamos a entrar un rato a la web. Entro a la web, ingreso, seguramente hay una opción de registro, anual, anexos financieros, el AF3, formato cerrado, y acá está toda la información, ¿no? Toda la información en mi caso solamente he hecho estimaciones, ¿no? Estimaciones, a ver, vamos a ver. Sí, estimaciones por depreciación, sí, estimaciones por depreciación, y, eh, y bueno, acá solamente se pone aumentos o disminuciones, ¿no? Por concepto de depreciación. No podría cotejarlo esto, ¿verdad? Con la data que tienen acá, porque solamente he procesado la data hasta noviembre. Era una pequeña muestra más que todo de cómo utilicé la auxiliar estándar, ¿no? Pero sería esta información hasta el mes de noviembre, por eso pues no puedo cotejar. ¿Ya? Entonces, este sería el desarrollo del AF3 en base a su auxiliar estándar, ¿no? En base a su auxiliar estándar. Tomando en consideración que las filas son cuentas contables y las columnas representan códigos de notas de contabilidad. ¿Ya? Bien, ¿hasta acá tienen alguna consulta, colegas? ¿Ninguna consulta hasta el momento? Bien, entonces, tal vez en horas de la tarde hago una nueva sesión, perdón, respecto al F4 o al F2, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Columnas son cuentas contables, perdón, filas son cuentas contables y columnas son notas de contabilidad, ¿ya? Son notas de contabilidad. Normalmente casi todos los estados financieros y anexos financieros trabajan bajo esa lógica, ¿no? Filas, cuentas contables, columnas, notas de contabilidad. El único reporte
que rompe los esquemas es básicamente el F4, el estado de flujo efectivo. Ese sí trabaja con clasificadores de ingresos y de gastos, porque se construyen sobre la base de lo percibido. En cambio, todos los demás reportes se construyen sobre la base de vengado. Rubén nos comenta, profesor, ¿usted invitado para un curso de cierre contable gubernamental? Ah, sí, Rubén, en el caso del curso de cierre contable, eso depende de las empresas capacitadoras. A veces me invitan, pero normalmente es la primera semana del mes de febrero y se desarrolla el curso, ¿no? Ahí justamente distribuye la publicidad en los grupos de WhatsApp. Pero ahorita por mi parte no, de manera particular no genero cursos de cierre contable, lo hago a través de capacitadoras. Básicamente lo que se ve ahí son acciones preliminares, que son los controles internos, eh, tips para la preparación de estados financieros y tips para la presentación estados, de estados financieros. ¿Ya? Bien, colegas, si tuvieran alguna consulta adicional con respecto a la, al formato de la F3, como ven, básicamente concéntrense en toda la cuenta 1508, que es con la cuenta contable que va a validar justamente este reporte financiero. ¿Ya? Nada, creo que si no hay más consultas, estaríamos dando por culminado la sesión del día de hoy. Les agradezco su participación y iré colgando el video en unos cuantos minutos. Bien, gracias a todos. A ver, vamos a ver. Gracias a todos y nos vemos a más tarde si Dios quiere.